Amigos, buenas noches, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa. En el segundo bloque, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, a quien agradezco la primera entrevista que va a conceder luego justamente de la asunción del cargo. Y en el primer bloque, el gran gusto de recibir al doctor Jorge Lanzaro. La estructura ustedes la conocen. Primero, el análisis de algunos aspectos fundamentales, en este caso, de la nueva administración. ¿Bien, Jorge? Bien, bien. Bueno. Muy bien. A propósito de justamente esta nueva administración y a propósito de lo que se fue, 4 preguntas para ti esta noche. Hay en esta sociedad 2 liderazgos muy fuertemente marcados, el de Vázquez y el de Mujica. A tu juicio, porque se ha hablado y se habla tanto sobre esto, ¿qué pronostica? ¿Tormenta o buen tiempo para el tiempo que se inicia? Bueno, yo diría que son, digamos, con este perfil de 2 liderazgos, aunque habría que matizar todo este tema de alguna manera y si me dejas después lo vemos. ¿Cómo no? El Frente Amplio se acerca a una situación que han tenido usualmente los partidos tradicionales en el Uruguay, con 2 dirigentes, 2 grandes sectores, 3 grandes sectores, Valle, Sanguinetti, para recordar algunos más cercanos, bueno, anteriormente otros liderazgos, ni hablar de la época en que la 15 y la 14 se disputaban el vallismo en el Uruguay, pero me parece que efectivamente es perfectamente razonable un partido muy grande como es el Frente, es un partido muy grande, es un partido, el partido de izquierda más grande de América Latina, en términos proporcionales, se entiende, con porcentajes de representación parlamentaria que no ha alcanzado ninguno de los partidos que han llevado a sus dirigentes como gobernantes. No es el caso del PT, no es el caso del Partido Socialista Chileno, en absoluto. El Frente Amplio es realmente el partido más grande. Un partido grande siempre tiene varios sectores y ha tenido en los últimos años estos 2 liderazgos perfilados, un triángulo con Danilo Astorre de alguna manera, que no ha tenido la misma dimensión. Son liderazgos completamente distintos. Yo diría que Tabaré Vázquez ha reunido muy bien 2 condiciones, la de ser el jefe unitario del Frente Amplio en su momento, el que llevó al Frente al triunfo, y el Frente sabía que esta era su apuesta, y al mismo tiempo muy buen gobernante, cosa que está demostrando de entrada en sus primeras apariciones, ya en el apronte de este gobierno y en lo que fue sus primeras apariciones el propio 1 de marzo está haciendo. Mujica me parece que tiene un perfil bastante distinto, lo conocemos, cualquier bolichero uruguayo podría más o menos hacer un análisis. Es una figura bien distinta, es una figura en donde toda la parte de los procesos decisorios está más comprometida, está más entreverada, diría yo, y que en cambio es un gran provocador, un gran lanzador de ideas. Y también, y esto es interesante, hay una diferencia, me parece, hacia adentro del Frente Amplio y hacia el conjunto de la izquierda. Me parece que Mujica es más dirigente y más constructor de un movimiento y de una organización como la que ha logrado ser puntera dentro del Frente en 3 oportunidades, cosa que nadie había logrado en la historia del Frente Amplio. Y creo que de alguna manera sigue en esa condición, va a seguir en esa condición. Yo digo que me parece que hay que pensar que va a haber algunas dificultades, que va a haber diferencias de criterio, pero en primer lugar no vería para nada a Mujica como bombardeando el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno del Frente Amplio. Vería sí haciendo valer su caudal electoral, su caudal parlamentario, jugando hacia adelante en la conquista de territorios municipales, el de Montevideo, el de Cerro Largo, algún otro, jugando para hacer valer alguna de sus posiciones y probablemente cobrando en la negociación algunos precios para alinear el frente o para... Ese sería un aspecto, pero yo creo que hay otros 2 aspectos. Me parece que
no hay que pensar en una especie de dualidad donde Tabaré Vázquez está acantonado en la presidencia y Mujica está acantonado en el Parlamento. Yo diría que no hay que olvidar la capacidad de negociación del propio Tabaré Vázquez y el propio liderazgo de Tabaré Vázquez. Tanta fama y tanto ruido se hace con el liderazgo y la popularidad de Mujica que a veces se olvida, incluso se olvidó un poco en la propia campaña electoral. Cuál es el liderazgo, el arraigo popular que tiene el propio Tabaré Vázquez. Pero también su capacidad de negociación, su capacidad de mando, su capacidad de llevar adelante iniciativas, de armar procesos preparatorios que se ven, que ya se están viendo, como se vieron en el primer gobierno del Frente, y luego de seguir adelante. Me parece que no habrá que predicar el mar de la tranquilidad, pero tampoco un espectáculo de tormentas desgarrantes. Y hay ahí dos figuras que me parece que también entran en el escenario, sin perjuicio de todos los otros frente amplistas, dirigentes, ministros, parlamentarios. Yo digo, Danilo Astori en su trabajo, en su papel, en su relación con el gabinete y con el Parlamento, y Sendik, que todavía no lo hemos visto bien cómo va, es decir, lo hemos visto actuar en otros terrenos, lo hemos visto jugar en la campaña electoral, pero no lo hemos visto jugar como posible en funciones de articulación a nivel del Senado, a nivel del conjunto del departamento, del conjunto del Parlamento. Y me parece que hay que abrir allí un crédito, una interrogante en el sentido de que es un hombre que se lleva bien con Mujica, que se lleva bien con Tabaré Vázquez, que tiene una situación bifronte de ser miembro del Ejecutivo o ser miembro de la fórmula que encabeza el Ejecutivo y participante del Consejo de Ministros, y al mismo tiempo presidente del Senado, presidente de la Asamblea General. Es decir, esa situación bifronte, que es una situación constitucional, es también una situación política que se conjuga con esta situación en que él, diría, se lleva más o menos bien con Mujica y más o menos bien con Tabaré Vázquez. Hay que esperar que eso sea un buen anuncio de un buen tejedor, de un buen articulador. Me parece que hay expectativas que este gobierno entra bien, entra marcando diferencias fuertes con el gobierno anterior. Eso es usual en los partidos, es decir, es muy usual. Nosotros no estábamos acostumbrados porque no había habido alternancia dentro del Frente Amplio, en el Frente Amplio, pero cuando había alternancias en el Partido Colorado, las diferencias eran notables de un gobernante a otro. Y estas han sido fuertemente marcadas. Ahora es interesante porque vos estás justamente señalando algo que tiene que ver, y voy al segundo punto, que tiene que ver con lo que señalaba Mujica al incorporarse al Parlamento. Si están esperando la confrontación con Tabaré, un almohadón de plumas y bueno, ¿no? Así Yo creo que sí. Y tampoco esperen un soldado obediente y sumiso. Ahí está. Tiene además, bueno, lo define razonablemente, yo diría, ¿no? Sí. Nada más que una precisión, Lanzaro, en estos días en los cuales se produce justamente el domingo, ¿no? Pero en la previa, el domingo, el lunes, titulares, acciones, se ha marcado muy fuertemente algo a lo cual vos aludiste, las características de Tabaré, su ordenamiento, su liderazgo, etcétera, y se ha marcado insistentemente, sobre todo por algunos sectores o medios, como si toda la administración Mujica hubiera sido de desprolijidad o de inacción, o de que aquí lo que hubo fue prácticamente un caos. ¿Vos coincidís con esto? No, yo creo que, es decir, que cuando sacando las cuentas, cosas que llevaría largo, quizá en un programa más extenso del gobierno de Mujica, me parece que hay, primero, efectivamente, hay un contraste entre la popularidad de Mujica y su performance como gobernante, es decir, hay un contraste, es decir, no es inversamente proporcional, pero no es totalmente proporcional tampoco. Pero de todas maneras, me parece que Mujica, desmontado de su fama y de su popularidad, llevado al análisis del gobierno, de un desempeño presidencial, yo diría que ha hecho algunas cosas bien, que hay cosas en el gobierno que han salido bien, no solo por él,
sino por el conjunto digamos, de la caballada frentista y de los gobernantes, cosas que no han salido tan bien o han salido muy mal, y cosas que han quedado como asignaturas pendientes. Bueno, eso es lo que uno puede decir, yo diría prácticamente de casi cualquier gobierno. Eso. Y lo que sí es posible que las cosas que han salido bien o que uno podría subrayar como muy positivas no son quizá aquellas que Mujica planteó de entrada como grandes objetivos de su propio gobierno. Yo diría que hay algunas cosas muy visibles o muy comentadas, como toda la agenda de los derechos, en la que Mujica ha entrado sin mayor convicción, diciendo, el otro día lo reconocía en un reportaje, no es para él lo principal, pero ha seguido corrientes internas del Frente Amplio, iniciativas en ese sentido, como de hecho ha seguido iniciativas en ese sentido en el tema de la marihuana, que no es patrocinio de él, digamos, no es protagonismo de él, sino que es algo que vino de otros lados, curiosamente de una conjugación de iniciativas de su propio grupo del MPP, de la calle Pou, de gente del Partido Independiente, es decir, ese es un terreno entonces el de los derechos. Otro terreno muy importante me parece a mí, bueno, y que está subrayado permanentemente, es el cambio en la matriz energética. También, yo diría, las políticas territoriales o el inicio de un perfil de regionalización que no es seguro que sea acompañado en este gobierno de la misma manera, y a mí me parece un tema sumamente interesante y poco trabajado, poco conocido. Las políticas culturales, otro tema importante, para no hablar de las cuestiones generales como la continuidad de las políticas económicas y de la regularidad económica en el país, y las políticas sociales que han mantenido una continuidad fuerte. Pero seguramente también, pensando que ha habido algunas cosas importantes en el terreno de la educación, sin embargo, hay asignaturas pendientes, y este gobierno marca muy bien de entrada el tema, con una curiosidad, y yo diría con un elemento que va a contrapelo de la estructura política del Estado uruguayo, de la constitución del Estado uruguayo, y es que se intenta dar al Ministerio de Educación una condición de Ministerio de Educación que nunca ha tenido. Que nunca tuvo. Y buscar, digamos, con una ecuación tan interesante como es esta del binomio Marita Muñoz-Fernando Filgueira, un impulso que no lo ha habido en ministerios de educación anteriores, ni frentistas, ni blancos, ni colorados. Ahí hay un terreno de gran interrogante, saber si en definitiva van a cuajar algunas iniciativas, si va a haber, pero hay sí una diferencia enorme con Mujica y con el primer Tabaré. Hay liderazgo, hay propuestas, hay Ministerio de Educación que no lo había. Esta es una diferencia enorme, pero enfrente tiene todo el sistema educativo, los entes autónomos, todo el conjunto de redes y poderes importantes. Bueno, es una película que recién empieza. Y luego hay algunas cuestiones en el plano de Mujica que podrían ser siendo enumeradas. Yo creo que algunas cuestiones, el terreno de la seguridad es un terreno interesante, sí, en el que ha habido progresos concretos, pero además ha habido un vuelco ideológico. Que la izquierda acepte que la represión es necesaria, más allá de las políticas sociales, fue un vuelco ideológico muy importante. Para una figura como el Flaco Díaz, que venía de toda una vida de pensar que la policía, la represión, digo, en una cultura de izquierda tradicional eso es tremendo. En cambio aquí Bonomi dio vuelta a la pisada en el enfoque, aparte de las políticas concretas. Sí. Y a veces este gozne, este cambio importa en forma bastante considerable. Y por supuesto después está todo el territorio de las políticas sociales en el que ha habido continuidades muy significativas, y yo diría progresos muy significativos, y que ahora aparece en puerta algunos otros
algunas otras propuestas como la del sistema de cuidados, que es de una enorme ambición. Veremos cómo cuaja esto. En el último plano entonces, Lanzaro, la oposición prácticamente no aparece en agenda. Es decir, ¿qué lugar, qué juego le ves a la oposición? Bueno, es difícil, es decir, en este país hubo un ciclo de muchos años en que los partidos tradicionales llevaron la delantera, tuvieron la iniciativa, básicamente en dos temáticas, en lo que fue la transición democrática, que ahí yo diría que claramente Sanguinetti, pero no solo Sanguinetti, el Partido Colorado y los que acompañaron, bueno, el general Sereñi en su papel, fueron fundamentales en la gestión de la transición democrática. Y luego el reformismo de perfil liberal también fue asumido con fuerte énfasis y liderazgos importantes se construyeron en torno a eso. Lacalle, por supuesto, Jorge Valle, sin ninguna duda, como dos, y Sanguinetti también en forma más moderada. Cuando ese ciclo liberal se agota y entramos en un ciclo distinto, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina, y en una América Latina que es mirada con atención desde Europa, que está en una situación muy comprometida desde el punto de vista de sus propuestas, yo diría que los partidos tradicionales tienen dos grandes problemas. Se quedan sin esta especie de respaldo del humor de la época, del clima de la época, de los paradigmas dominantes que lo tuvieron en los 90, y además se encuentran ante un problema de renovación de liderazgos, de finalidad, de ciclo de caducidad de tres grandes liderazgos, opinen lo que uno opine de cada uno de ellos, Sanguinetti, Valle, Lacalle, hay que renovar. Entonces son dos cosas que son muy difíciles para los partidos. Producir innovación, producir renovación y producir liderazgos son realmente fabricaciones muy trabajosas en la política. Jorge, en titulares, dos últimas preguntas. Vázquez opinó que el primer vallismo fue al siglo XX, lo que el Frente Amplismo al siglo XXI. Parece una apreciación muy ambiciosa, por lo menos muy ambiciosa. ¿La compartís o no? Ambiciosa. Yo no la compartiría enteramente. Primero porque se olvida del segundo vallismo, que fue muy importante y que en la derecha y en la izquierda suele ser denostado. Y yo, sin embargo, tengo buen aprecio por el segundo vallismo. Y después hay, en el correr del siglo XX, obras muy importantes. La del primer vallismo, sin duda. Y para romper una lanza y decir algo políticamente incorrecto, Terra. Terra, que fue constructor de una de las constituciones uruguayas que todavía está vigente, en parte, la Constitución de 1934, y constructor de estructuras de Estado, de acciones de política muy importantes. Luego el segundo vallismo, y me parece que efectivamente el Frente Amplio entra con una innovación muy fuerte en el primer gobierno, me parece muy importante, y creo que el segundo gobierno de Vázquez va a ser, o por lo menos se propone ser, importante en ese terreno, incluso en este otro terreno que no es solo el de las políticas públicas, sino el de los reacomodos institucionales, la relación ministerios entes autónomos, que se plantea fuertemente ante la educación, ante el tema de la educación, también se plantea entre el Ministerio de Industria y sus entes autónomos, que son las tres empresas públicas más grandes del país. Y ahora vas a tener a Ernesto Murro, que va a poder hablarte de una contradicción entre el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social que viene de la Constitución del 67, que él seguramente podrá manejar mejor que nadie porque ha estado de los dos lados del mostrador. Jorge, en titular, ¿viabilidad de la concertación? ¿De la concertación montevideana? Yo creo que el Frente le comió el mandado. Primero que no se rompieron mucho, los blancos y los colorados no se rompieron mucho. Y segundo, el eje de la competencia montevideana no está, como pudo haber estado, planteada entre el Frente y la concertación, o el Frente y la oposición, sino que está planteado al interior del Frente. Y en definitiva, lo que vamos a jugar va a ser ese partido.
Un gran gusto, como siempre. Gracias por haber estado. Bueno, gracias a ti. En instantes, la entrevista al ministro Ernesto Murro. Maestro, preso político, sindicalista, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, presidente del BPS por 2 periodos consecutivos hasta que hace 2 días asume como ministro de Trabajo. Gracias por esta primera entrevista que concede Ernesto Murro. Bienvenido. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sonia. Con todo gusto, con todo gusto. Es un gusto estar acá, y para mí era como un deber que la primera entrevista fuera esta. En 2 minutos, contanos. En 3 etapas, maestro, preso político, trabajador industrial y sindicalista. Yo he sido un hombre de mucha suerte en mi vida. Sigo teniendo mucha suerte. Fui maestro porque era la carrera que mis padres, como pequeños comerciantes, podían pagar. Yo quería empezar a trabajar medio rápido. Como me había ido bien en el liceo, entré derecho a magisterio y a los 19 años era maestro. Tenía 19 años y alumnos de 15. Bueno, después la definición política de tratar de cambiar el Uruguay, tratar de cambiar el mundo, 5 años preso. En la cárcel hacemos un proceso que era decir, bueno, vamos a seguir luchando contra la dictadura, por la democracia, por la justicia social. Y bueno, en ese proceso salimos y mi compañera toda la vida también presa, mi hijo nació en la cárcel. Y cuando salimos decidimos quedarnos, era plena dictadura. Hacía pocos meses habían asesinado a Selmar y el Toba. Y decidimos quedarnos, luchar, trabajar. Ahí tuve suerte, me ayudaron mucho a meterme en una fábrica, trabajé 15 años en una fábrica de madera. Muchas gracias a la gente de la fábrica, al sindicato, a los compañeros. Y ahí me hice sindicalista, mi señora trabajó en una mutualista, también se hizo sindicalista. Trabajamos hasta el último día antes de entrar a ser director por los trabajadores. Un día nos llama el Pepe de Lía, nos dice, estamos pensando que seas el primer director de los trabajadores en el BPS. Digo, pues yo no sé nada de eso. Entonces le pedí 6 meses para empezar a estudiar y para armar un equipo de trabajo. Y bueno, estuvimos 23 años en el BPS. 13 en la representación de los trabajadores, 9 como director y 10 como presidente, hasta hace unos días. Me consta que te preparaste para ambas cosas, aludiste y para ser presidente también fuertemente. La vida es un continuo aprendizaje, Sonia. Yo no pude acceder a la universidad, pero bueno, uno trata de estudiar, de aprender, de formar equipos de gente. Toda esa barra, ese equipo del BPS se ha ido desarrollando. Hoy, por ejemplo, quien va a presidir el BPS ahora estaba en el equipo nuestro desde hace 20 años. Ferrari fue mi sucesor y estuvo en el equipo. Ahora está Ramón Ruiz, lo integramos al equipo en el año 98. El que va a ser vicepresidente ahora del BPS hace 23 años que está conmigo, Lago Marcino. Bruni fue ministro del Interior, su secretario de Trabajo. Mucha gente nos ayudó para eso.
Hoy, cuando Tabaré y después el Pepe nos pidieron ser presidentes del BPS, yo quería ser presidente del BPS. Tuvimos la suerte de que nos respaldaran y bueno, y ahora se nos pidió esta changa, que no es fácil, pero también, bueno, primero agradecer la confianza nuevamente de Tabaré, como agradecer la confianza del Pepe por el periodo pasado. Y bueno, hemos armado un gran equipo. Yo estoy muy contento con el equipo que hemos podido armar para el Ministerio. Nos anunciaron hace 3 meses, el 2 de diciembre, a las 48 horas de las elecciones, y esa misma noche, del 2 de diciembre, ya reunimos por primera vez los primeros integrantes del equipo del futuro Ministerio. Y nos hemos ido reuniendo todos los lunes, todo el equipo, para preparar, para estudiar, para aprender, para discutir, para analizar. Y bueno, asumimos hace 48 horas. Y aquí estás. Solo 48 horas. Solo 48 horas. Recién decía Lanzaro algo que me da además el pie para un capítulo que está vinculado al BPS y a tu actual situación. Él dijo, lo escuchaste, estabas allí, de los dos lados del mostrador, la situación que tiene que manejar Ernesto Murro. Ahora, en titulares también, ¿qué es lo que vos podés decir para graficar en 2 titulares lo que cambió en el BPS en esta década? Y yo creo que Uruguay tiene algunas cosas que ha logrado en estos años, que los ha logrado el conjunto de la sociedad. Sí. Que incorporáramos 500.000 personas a la seguridad social en 10 años, en un país de población estable, desde que yo soy chiquito somos 3 millones y pico, y haber incorporado a la seguridad social, a los derechos, a las obligaciones, 500.000 personas, 65.000 empresas, se está estudiando. Estados Unidos quiere venir a ver cómo lo hicimos. Nos lo pidió el gobierno de Obama. El que el BPS pasara de ser causante del déficit fiscal a ser atenuante del déficit fiscal. El que eso lo pudiéramos hacer con el mismo personal, con el mismo gasto. Y por ejemplo estamos prácticamente dando el doble de prestaciones, de jubilaciones que las que se daban antes. Con la misma gente y con el mismo gasto. Hoy para los trabajadores del BPS es un orgullo ser trabajador del BPS. Se tiene que pelear para que la gente no se la lleven para otras empresas públicas o privadas. Antes de ser trabajador de las cajas, paramos mucho todo el tramiterío político. Cuando yo entré al BPS en el 92, cada director de BPS, esto ya lo conté en los otros programas anteriores, Sonia, cuando conversábamos, cada director de BPS otorgaba 25 pronto despacho por mes. Y había clubes políticos alrededor de cada oficina del BPS en Montevideo y en el interior, con los testigos sentados esperando, con los supuestos testigos, sentados esperando para hacerlo declarar por quien fuera. Entonces esas cosas yo creo que son cosas que el Uruguay ha avanzado y que creo que... Y además un BPS abierto a otras cosas, o sea, cuando Astori nos pide a ver si podíamos ayudar en la reforma tributaria, sí, muy discutida en ese momento, y dijimos que sí. Y bueno, hoy el BPS recauda el 95% del IRPF. Cuando la ministra Marita Muñoz nos pidió si podíamos colaborar en la reforma de la salud, bueno, el BPS es quien administra el sistema de salud del Uruguay. Estos 60.000 personas que se cambiaron ahora estos días, implica que los 2 millones que se podían cambiar y que solo se cambiaron 60.000, pues te implica que están todas las mutualistas y todos los seguros privados y las oficinas de ACE, todas conectadas a la base de datos del BPS, para que eso funcione. Cuando Marina Arismendi nos pidió a ver si podíamos colaborar con el plan de emergencia, en el 2005,
Bueno, yo creo que esas son las cosas que al Uruguay le hacen bien. Cuando pasaron 10 años, sí, y termino con esto, sí. Yo tuve 10 años de presidencia del EPS. Te puedo hacer una pregunta. ¿Recordás algún conflicto del directorio del EPS, algún lío interno del directorio del EPS? Yo no. Esta es una de mis mayores satisfacciones, Sonia. ¿Y cuáles son tus pendientes, Ernesto? Te quiero el día que no tenga pendiente... Bueno, está, pero contámelos, a ver. Dos. Yo creo que ahora, sí, ahora hay que, primero, darle todo el apoyo a la dirección del EPS que queda. Es una dirección de continuidad y cambio. Están, digamos, ya acordada la nueva integración del directorio, está acordada incluso el equipo gerencial del EPS que va a estar dirigiendo el EPS, y creo que eso también es una muy buena cosa, esa tranquilidad que estamos dando de continuidad y cambio en ese organismo. Y eso es algo que también nos llena de satisfacción. El hecho de que todo sigue marchando. Y sigue marchando bien, y seguramente va a marchar mejor. Y esta es nuestra satisfacción. Y ahora hay que trabajar por el Ministerio. Te tiro una vinculada al BPS todavía. Pues ya no estoy más. Ya no estoy más. No, pero esto tiene que ver justamente con el trabajo, con el mundo del trabajo, que es la centralidad, aquella cosa, ¿te acordás de la condición humana? El hombre es lo que dice, un miserable montoncito de mentiras, el hombre es lo que hace. Por eso el comienzo con el Ministerio de Trabajo y con Ernesto Murro. Pero a propósito de cambios culturales, justamente, y esto te va a seguir tocando, obviamente, una mujer, 40 años, me dice, por primera vez una sirvienta puede ir a una mutualista. Entrar a una mutualista, ser parte de una mutualista, ser atendida de una mutualista. Y yo voy a corregir, le digo, servicio doméstico, sirvienta. ¿Te dice algo esto como cambio cultural? ¿Como cambio de cabeza? A ver, yo creo que lo importante, Sonia, es que una trabajadora doméstica en Uruguay, sí, entre los pocos países de América Latina y sí, de poco el mundo, sí, donde una trabajadora doméstica se puede atender en el mismo prestador de salud que tú y que yo. Yo sé. En eso hay que sacarse el sombrero, aunque hay que seguir cambiando y mejorando. Y con respecto a otro punto que este sí ha sido punto muy fuerte de discusión, las jubilaciones de los procesados por violaciones a los derechos humanos. Bueno, cuando nos tocó actuar en ese tema hicimos lo que teníamos que hacer. Otro punto, parecen los viejos tiempos de las preguntas. Esto es un desafío. A ver si te acordás cuál es la pregunta que venía insistentemente. ¿Te acordás cuál era la que todos los programas venían? ¿No? Bueno, había unas cuantas. Unas cuantas, los topes jubilatorios. ¿Te acordás de los topes jubilatorios? Ernesto, una pregunta que además está colocada, está vinculada a los préstamos sociales y a las tasas de interés de los mismos, que resultan carísimos, independientemente de las tasas altas de interés de nuestro mercado. No tienen riesgos, se me señala, van contra las jubilaciones y que no tienen riesgos en el cobro. ¿Son realmente préstamos sociales? Los del BPS sí. El BPS tiene las tasas más bajas de interés del mercado y además presta con absoluta seguridad y en el día, en el momento. Yo creo que sí tenemos que avanzar en Uruguay, porque por ejemplo, hoy a un jubilado, un pensionista, sí, me estaba haciendo hablar mucho de BPS y quiero hablar del Ministerio, Sonia, pero, no, pero vamos a seguir, vamos a los préstamos. Sí. Hay que garantizarle el 30% del pago de la jubilación. Sí. Y esto va a ir aumentando por la ley de inclusión financiera hasta garantizarle que la persona deba cobrar cada mes por lo menos el 50% de su jubilación. O sea, puede sacar préstamos o comprar cosas por el otro, va a poder comprar cosas por el otro 50%. Y eso es para garantizarle en beneficio de la gente, en protección de la gente, para garantizarle que tenga dinero a fin de mes y que no se lo gaste todo. Pero ¿qué contrapartida tiene esto? Que algunos avivados, abusadores,
sobre todo de adultos mayores, que sabiendo que ya llegaron al tope de lo que se les puede descontar, igual le prestan. Dice, no, mire qué malo es el EPS no le presta, ¿vio? Venga que yo le presto. Y le prestan, pero la persona está topeada en lo que se le puede descontar de su jubilación. Entonces, por ejemplo, le prestan 2.000 pesos, pero no se le puede descontar la cuota de esos 2.000 pesos que le prestaron a ese jubilado o jubilada pobre. Entonces, cuando se le puede empezar a descontar esos 2.000, son 4.000 o 5.000. Y hay gente que trabaja para hacer esta cosa. El tema que el jubilado firma también. Entonces, creo que acá hay que hacer una cultura financiera, que es una de las cosas que tenemos que mejorar. Ernesto, ¿cuáles son, en titulares también, los objetivos para este quinquenio en el Ministerio de Trabajo? Bueno, en el Ministerio, primero, agradecer los apoyos que estamos recibiendo, Sonia. Yo nunca pensé que íbamos a tener el equipo del Ministerio de Trabajo, los apoyos que estamos teniendo. Sectores empresariales, sectores de trabajadores, sectores políticos, académicos, institucionales. Se impresiona, el acto del lunes fue impresionante en el Ministerio. Los saludos que estamos recibiendo, los más diversos sectores. Y estamos trabajando con algunos criterios. El primero es diálogo, mucho diálogo. En estos 3 meses, el equipo del Ministerio, en estos 3 meses, se reunió con 35 organizaciones empresariales, con 27 organizaciones sindicales y con 19 otras organizaciones e instituciones, cuando todavía no habíamos ocupado el cargo. Estoy dando el equipo del Ministerio, fundamentalmente la gente de Dinatra, Juan Castillo, Cristina Fernández. La otra es respeto. Nosotros sí, plantear, discutir, bienvenida a las diferencias, respeto. De uno y de otro. Y lo otro, tercer pilar, la mayor transparencia en nuestra gestión. Y acá algunos desafíos, por ejemplo, es la primera vez en la historia del Ministerio de Trabajo, que van a ver en las direcciones del Ministerio gente proveniente del mundo empresarial y del mundo de los trabajadores. Este es un desafío. Esta fue una de las ideas que le planteamos al presidente Vázquez, que estuvo totalmente de acuerdo cuando nos convocó para esto. Y esto es algo que nosotros aprendimos en el Banco de Previsión Social. La participación social en la gestión pública. Nosotros creemos que los logros del Banco de Previsión Social, además de los buenos funcionarios que tienen en su inmensa mayoría, en su directorio es la pluralidad de ese directorio, la participación social. Por primera vez estamos incorporando. La primera línea es una línea en general sindical. Ahí está Juan Castillo, está Jorge Mesa, que fue secretario general de la Construcción, está Gerardo Rey, que fue secretario y presidente del sindicato de UTE, está Lechuga Pereira, que fue del sindicato del transporte, el propio Julio Baraybar, subsecretario del sindicato del medicamento, pero después aparece en la segunda línea, por ejemplo, Cristina Fernández, hasta ahora gerente general de CITA y representante de 8 cámaras empresariales en el Consejo Superior Tripartito. Aparece Fernando Figueredo, presidente hasta hace poco de la Cámara Nacional de la Alimentación, de la Cámara Fabricante de Pastas. Aparece el subgerente general de CUTSA, Álvaro Santiago. En la Inspección General aparece en su equipo técnico el doctor Ernesto Gravier, procedente de la Cámara de la Construcción. En el INACOP el doctor Álvaro Nodales, procedente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Esto es nuevo, es una apuesta. Estamos convencidos de que esto es lo correcto, que nos ayuden. Pero junto a eso, Sonia, sí, hemos creado un grupo consultivo que ya se reunió, que quiero agradecerle a los 50 que participaron, que fueron capaces, dijimos, miren que lo queremos hacer sin prensa. Nadie habló de esa reunión. Se la hicimos el 11 de febrero, en Rivera y Bransen. Altos representantes de las cámaras empresariales, del PICNT, de la academia, de instituciones vinculadas. Dijimos, vamos a crear un grupo consultivo que se va a reunir por lo menos mensualmente para discutir los grandes temas del trabajo y la seguridad social. Los invitamos personalmente. Tuvimos que ampliar la reunión porque hasta hoy nos siguen pidiendo ingresos a ese grupo consultivo. Lo volvemos a reunir ahora el 12 de marzo. El primer tema que vamos a tratar en ese grupo consultivo
es la estrategia central del Ministerio, que se llama Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Un documento que ya está disponible en la página web del Ministerio, sí, bueno, me sale el pasado, es la historia, lógico, que es mtss.gov.uy. Se llama Cultura del Trabajo para el Desarrollo. ¿Qué queremos hacer con esto de la cultura del trabajo para el desarrollo? En Uruguay se terminó la gente, Sonia. Felizmente, tenemos 1.600.000 uruguayos y uruguayas trabajando. Nunca hubo tanta gente trabajando. Y tenemos 100.000 que no trabajan. Tenemos que seguirnos preocupando por los 100.000 que no trabajan. Hay que incluirlos, integrarlos, educarlos, darles trabajo, integrarlos a la sociedad. Pero queremos también hoy preocuparnos prioritariamente por el 1.600.000 que están trabajando. Empresarios, trabajadores por la cuenta, los que ganan bien, los que ganan mal, todos. Queremos mejorar la calidad del trabajo, manteniendo lo que se ha venido haciendo muy bien en estos 10 años, que es el progreso que hemos tenido en derechos laborales y en seguridad social. Derechos laborales para trabajadores, para su familia, para los niños, para los empresarios. Los empresarios están teniendo derechos de seguridad social que nunca tuvieron, como el derecho al FONASA, como el derecho a la maternidad, que nunca tuvieron. Hay que seguir con eso, pero ahora calidad del trabajo. O sea, ¿qué es calidad del trabajo? Que el trabajador público sea un mejor trabajador público, que generemos las condiciones para eso. Que el empresario sea un mejor empresario, innovador, productivo, creador, responsable. Que el albañil tenga las condiciones para revocar mejor. Que el carpintero para hacer mejor una silla. Que el mozo para atendernos mejor cuando vamos a un bar, a un restaurante o a un hotel. Para eso, el sistema de formación profesional, que surgió del diálogo por el empleo en el 2011. Esto implica, desde la escuela, pero también en los centros de trabajo, la formación permanente de los trabajadores. Tenemos 80, 100 millones de dólares acumulados en el INEFOP que no se han usado. Estas de las cosas que debemos cambiar, porque allí se han tenido, y esto hay que reconocerlo, Sonia, todos los que han participado en la dirección del INEFOP, del gobierno, los empresarios y trabajadores, reconocen que no pudieron hacer todo lo que querían hacer. Y esto es muy importante. Bueno, ahora hay que hacerlo. Hay plata. O sea, acá tenemos un tema donde el problema no es la plata. La plata está. Hay que ver cómo destinamos eso. Por ejemplo, ¿por qué no capacitar un soldador en una metalúrgica? ¿Por qué no capacitar un ordeñador de leche en un tambo que funciona bien? Pongamos al lado de él un pedagogo, un docente que ayude a esa capacitación. Bueno, ¿por qué no acreditar saberes? ¿Cuánta gente hay que sabe muchas cosas y que no tiene ningún título? Se ha empezado a hacer eso, hay que profundizarlo. Un sistema de calidad del trabajo y de capacitación permanente. Y Sonia, la verdad, sí, las empresas, las cámaras empresariales, el PICNT, la academia, nos están aplaudiendo por esto. Bueno, es una muy buena noticia, porque contigo hemos hablado así con otros actores políticos, desde Astor, en fin, sobre una cosa es los niveles de desempleo que bajaron sensiblemente y ahora venía la calidad. ¿Se logra en este quinquenio? Hablamos de cultura del trabajo para el desarrollo. Claro. Esto quiere decir que este es un cambio cultural. Sí, Sonia. sí. O sea, en el Uruguay se fue el tiempo de que yo trabajaba 30 años en una fábrica, 30 años vivía en el mismo barrio, en la misma casa. Cambió ese tiempo. Pero también pasó una dictadura. También tuvimos la crisis del 2002. O sea, hoy tenemos gente que era un niño, un joven en la crisis del 2002 y que hoy está saliendo al mundo laboral. Entonces, esto es un proceso cultural. Queremos construir, no lo va a hacer solo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por eso, este es uno de los puntos que planteó el presidente Vázquez en la cadena de radio y televisión el domingo 1 de noche. Como una de las medidas, cosa que mucho nos satisface, que esto sea parte del programa de gobierno del Frente Amplio en este nuevo gobierno. Y en ese sentido, Sonia, creo que hay mucho por hacer, pero hemos encontrado en el PICNT, en las cámaras empresariales, en la academia, en los sectores políticos, un amplísimo apoyo para desarrollar esto. Con mucho diálogo. O sea,
mañana el presidente Vázquez, Sí. junto al Consejo de Ministros, está presentándole a los legisladores del Frente Amplio y a los legisladores del Partido Blanco, del Partido Nacional Colorado, Independiente, Sí. les está presentando los proyectos de ley como se había comprometido. Esta es una novedad histórica en el Uruguay. ¿Qué gobierno en el Uruguay a los 5 días de asumir le está presentando a todos los partidos políticos los principales proyectos de ley prioritarios? Y esto es lo que estamos construyendo, Sonia. Este grupo consultivo nuestro también está apreciando esto. Estamos, Sonia, por ejemplo, queremos hacer muchos cambios en la salud laboral de los trabajadores, en las condiciones de salud laboral y ocupacional de los trabajadores. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tenemos convocada hoy, para el 25 de marzo, la Comisión Nacional de Salud de los Trabajadores, la comisión tripartita, integrada por representantes de empresarios, de trabajadores, del gobierno, para que empiece a revisar, primero, una ley muy buena, pero que tiene 100 años, la ley 5032 de salud laboral, para modificar una ley que hay que modificar, que es una ley de la dictadura, 16.074, pero también para hacer un texto ordenado de normas en salud laboral, porque esto no se arregla solo con la ley de responsabilidad penal. Pensamos una gran campaña nacional con participación de los sindicatos, de las empresas, desde la escuela, de prevención de la salud laboral, porque Uruguay tiene que mejorar en eso, en salud mental, porque no alcanza con decir, ahora la gente se enferma más o se accidenta más. Hay que ver cómo somos capaces de educar, de prevenir en ese camino. Cómo potenciamos lo muy bueno que se ha hecho, Sonia, en negociación colectiva. Si cuando le toque irse a este equipo del ministerio, nosotros logramos hacer el 70 al 80% que se hizo en estos años de negociación colectiva, yo me voy a ir muy contento, porque creo que es histórico lo que se logró en estos 10 años en negociación colectiva. Ahora, igual hay cosas para hacer. Por ejemplo, de las 19 intendencias que hay en Uruguay, solo 6 tienen convenio colectivo. ¿Por qué no hay negociación colectiva en las intendencias? ¿Por qué nos falta todavía negociación colectiva en el sector público? En el sector público. ¿Por qué nos falta todavía negociación? Y nunca hubo tanta negociación colectiva en Uruguay. Bueno, estamos convocando para el viernes 20 el Consejo Superior Tripartito del sector público y el Consejo Superior Tripartito del sector privado. Y van a funcionar permanentemente como los máximos ámbitos, además de todo lo que son los consejos de salarios de rama y de sector, para eso. Pero eso nutrido con profesionales adecuados. Estamos creando entre el Ministerio una cosa nueva, la Unidad de Estadística del Trabajo y la Seguridad Social, donde allí se va a juntar por primera vez toda la información del sistema de seguridad social, toda la información del mercado de trabajo, toda la información del sistema de salud laboral, toda la información que sirva de base para una mejor negociación colectiva, para negociar salarios, para negociar condiciones de trabajo, para negociar productividad, para negociar incorporación de tecnologías. Uruguay tiene el derecho y la posibilidad de ser un país de alto desarrollo. Bueno, vamos a ver cómo podemos colaborar en eso. Estamos en eso. Ernesto, muy puntualmente, porque el tiempo ha terminado, Presur, la imprenta recuperada por el Fondes, actualmente de los 97 trabajadores que participan en la cooperativa, han realizado contactos con la bancada oficialista en busca de una extensión del seguro de paro que cobran, según informa hoy el matutino El País, desde febrero del 2014. Muy brevemente, ¿cómo se justifican estas extensiones ante el resto de los trabajadores? ¿En base de qué el Ministerio dice a estos sí, a estos no? Muy brevemente.
El tema, Sonia, es el siguiente. Sí. Una cosa es cuando quedan sin empleo 100 trabajadores en Montevideo, y otra cosa es cuando quedan 500 trabajadores sin empleo en una ciudad del departamento de Colonia. Hoy lo decía muy claramente Juan Castillo. Es como si de un día para el otro en Montevideo, se hubieran dejado sin empleo a 50.000 personas. Ese es el impacto en ese lugar. Y esto hay que atenderlo. Todas las situaciones que tenemos, Sonia, a ver, arrancamos ayer a las 5 de la mañana con la ocupación de la Intendencia de Salto. Estamos atendiendo el conflicto de Ecolat, que Ahí está. También en Nueva Helvecia. Estamos atendiendo la situación de cierre de Green Frozen en Artigas. Estamos atendiendo el cierre del frigorífico de Durazno, el envío al seguro de paro en el frigorífico de Durazno. Estamos trabajando en el conflicto de la regasificadora. Estamos trabajando. Van a ir habiendo buenas novedades, porque estamos dialogando con todas las partes. Sonia, creamos en acuerdo en la transición, en estos 3 meses de transición, por ejemplo, se creó una mesa sectorial de estudio de la industria láctea. No solo por Ecolat, sino por la situación de la industria láctea. Y allí están empresarios, están trabajadores, está el gobierno. Nosotros estamos, por ejemplo, creando un equipo de asesores sectoriales, especializados en cada tema, para poder conversar con las partes y encontrar las soluciones. En todas estas situaciones conflictivas nos han aparecido el mismo día que asumimos. Estamos ya trabajando desde antes. Ernesto Murro, vivir es eso, ¿no? Navegar. Y has recorrido y estás recorriendo un muy largo camino, un largo, rico camino, interesante, y seguís trabajando. Mujica dijo el otro día que si la biología lo acompaña, vuelve a ser candidato. Álvaro García reconoció también la semana pasada que se lo proponen, va. ¿Y vos, para el 19? Yo soy ministro de Trabajo y Seguridad Social. Eso lo sé y por eso estás acá, pero mi pregunta fue otro lado. Yo soy ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿No hay aspiraciones? Yo soy ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ernesto Murro, si algo te ha caracterizado es una coherencia impenetrable. Gracias por haber estado Muchas esta gracias, noche Sonia, aquí. Y permitime algo en común. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El abrazo a Alberto. Cerramos en instantes. El análisis de Jorge Lanzaro, la primera entrevista concedida por Ernesto Murro, ministro de Trabajo, aquí en este programa. Y al cierre, la sugerencia, la recomendación, la exhortación de Antel de empezar las clases con la mejor tecnología, porque, ¿cuál es el fundamento? Vera en su hogar puede hacer que ustedes lleven uno de los espectaculares, y lo son, equipos Lenovo, y pagarlos hasta en 24 cuotas en su factura de Antel. ¿Cuál es el claim? Estudiando construimos futuro. ¿Cómo continúa? Como siempre, Antel, avanzamos juntos. Y como siempre les digo, como todos los miércoles, gracias por haber estado, buenas noches y buena suerte.